ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 6 de abril del 2024, pues es sábado de la octava de Pascua. Fíjense lo que les voy a decir, ¿ok? Vamos terminando la primera semana de Pascua, pero no termina la octava de Pascua, porque la octava de Pascua debe terminar mañana con la celebración solemne del Domingo de la Divina Misericordia. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo, o sea, se termina efectivamente, si contamos pues de domingo a sábado, entonces hacemos ya una semana, entonces termina la primera semana de Pascua, pero no termina la octava, porque no son 7 días, son 8 días, pero son una octava, entonces debe terminar hasta mañana con la celebración, como les digo, del Domingo de la Divina Misericordia. En fin, bello, ¿no? Vamos terminando. Hoy los textos, oigan, sí, hoy espero hablar menos. De todas maneras, los sábados casi nadie sigue la transmisión, casi nadie sigue las publicaciones. Entonces, van a decir, padre, pero los que la seguimos, tenga respeto por nosotros, y tienen toda la razón del mundo. Yo lo único que digo es que es el día en el que menos se sigue lo que se publica. Y eso que yo no me estoy fijando tanto, pero hagan de cuenta que a la hora de publicar se va viendo ahí más o menos. No me fijo en likes ni nada de esas cosas, pero sí me fijo en al menos cuánta gente ha visto, sobre todo en YouTube, que es donde más queda señalizado, señalado quiénes son los que han visto la publicación. Bueno, vamos a las lecturas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues vamos por partes. Termina pues este primer encontronazo y miren que hay que decirlo, Lucas es muy sutil a la manera de hacer el contraste entre los apóstoles y los miembros del Sanedrín. De hecho, entre el pueblo en general y los miembros del Sanedrín. Por eso fíjense que solo aquí va a utilizar el Nuevo Testamento la palabra agrámatos. O sea, eran analfabetos, grama, no saben escribir. O sea, son iletrados, son esta gente ruda. Nosotros los del Sanedrín somos personas muy versadas, muy inteligentes, muy astutas. Pues no les va a durar mucho el asunto. Así, fíjense, ese contraste, insisto, es una manera, llamémosle un poquito de ironía que hay detrás en lo que hace Lucas. Bello, sin duda. Entonces, fíjense, asombrados aquí me gusta la traducción, la traducción mexicana está bien, el aplomo, porque pesa el plomo. Bueno, sí, no, pero aquí es parresía. Yo cuántas veces les he dicho esta palabra, ¿no? Es una palabra griega muy bella para hablar de, ¿cómo les diría? Puede ser traducida por franqueza, me explico, de la persona que es directa, que no se anda ahí con tantos rodeos, que dice las cosas de un solo como son. Pues es posible que se quiera decir esto también, pero fundamentalmente lo que quiere decir es valor, o sea, el valor con el que yo defiendo lo que creo. Y eso se va a ver al final del texto que leemos el día de hoy. No leemos el último versículo, el versículo 22 no se lee, pero leemos hasta el versículo 21 y ahí queda una vez más marcadito por la manera como proceden. Entonces fíjense lo que hay, ¿verdad? Se dan cuenta de que no hay manera de refutarles. Ante ipeín se dice eso, o sea, es
es ir contra, no hay manera de que yo te pueda combatir, eso es lo que está diciendo. Entonces, ante Peín, ante Peín, no hay manera de combatir, no hay manera de refutar. Además, porque ahí está el signo, y aparece la palabra semeion, otra vez, ya el milagro, lo utiliza Lucas ahí, y habla de gran signo, o sea, no es una cosa cualquiera, sino que es evidente, porque el pueblo lo mira, el pueblo sabe que ese era el paralítico que estaba en la puerta hermosa, y entonces ahora camina, pues. Entonces, claro, la deliberación de ellos es muy simpática, ¿no? Porque empiezan, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Está evidente, el milagro evidente, ya les digo, milagro evidente, realmente dice un gran signo, pero igual está bien traducido, no hay ningún problema, pero que todo Jerusalén conoce, pues, y ahí que no podemos negar. O sea, este signo es evidentísimo. Pero hay un detalle que a mí me encanta siempre subrayarlo, que ya los habían reconocido como los miembros, como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús. En el fondo, estos agrammatos, estos que no saben leer ni escribir, estos iletrados, iliterati, pues resulta ser que andaban con el grupo de Jesús. Entonces, en el fondo, hay una admisión velada de que la acción de la curación del paralítico es por Jesús. De todas maneras, lo ha repetido ayer, lo escuchábamos, ¿no?, en el discurso de Pedro, cuando dice que sepa todo el pueblo que esto no ha sido por obra nuestra, por virtud nuestra, sino que es por la acción de Dios, en el nombre de Jesús y por la fe en su nombre, es que así ha ocurrido todo esto. Esto es muy bonito, ¿no? Y entonces, cuando ya los mandan a traer, empieza, les digo, ahí sí está la verdadera parresía, ¿ya? Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, volvemos, que enseñaran en el nombre de Jesús. Y ellos pues les dicen claramente, ¿no? Esto es la integridad. Qué bonita la gente íntegra, ¿verdad? Qué bonita la gente que vamos, dice lo que hace y hace lo que dice. La gente que, no, pero cuando estoy enfrente del superior, nosotros sacerdotes, ¿verdad? Cuando está el obispo, entonces nos portamos de una manera así, ¿verdad? Recta. Cuando no está, como no está el gato, hacen fiesta los ratones, ladrones, los ratones, claro. Pues sí, eso ocurre y nos pasa en todos los niveles, ¿no? En las familias, nos pasa en todo. No, aquí hay una integridad de parte de ellos. Díganos ustedes si es preciso obedecer a Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso va a quedar todavía más patente en el capítulo siguiente, pero fíjense, si no es justo, delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y fíjense que aquí el término que se traduce por obedecer es el verbo acuo, que es lo que significa acústica, es escuchar. Es muy bonito, ¿por qué? Porque la obediencia es eso, yo se los he dicho muchas veces, obaudio, abrir el oído, esa es la acuo, la acústica, entonces es saber escuchar. Entonces, ¿a quién escuchamos? ¿A Dios o los escuchamos a ustedes? Por eso ya les digo, el último versículo, el versículo 21, termina el 20 diciendo, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Vuelvo, integridad, una manera correcta de proceder de Pedro y de Juan. Nosotros actuamos según lo que hemos visto y lo que hemos oído. Punto. Y por eso no hallaron manera de castigarlo, no tenían manera de castigarlo. Es una palabra un poco simpática, euriconte se dice en el griego. Oigan, ya se dieron cuenta. Espero que la otra semana, que como me toca empezar allá a hablar de los santos, a partir del martes, pero en fin, voy a dejar de estar hablando, me he puesto a mucho a hablar griego. Y en mi pueblo, en algunas partes, dicen que cuando uno está hablando griego es que está muriendo. Entonces, mejor no. Bueno, vamos al Evangelio. Este Evangelio, se los advierto, no voy a poder explicarlo tanto. ¿Ok? ¿Por qué? Ya van a ver. Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ok, van a decir, Padre, usted nos dijo de entrada que aquí era un texto un poco complicado, y lo es, increíblemente complicado. Les explico por qué. Voy a leerles el versículo 8, que estoy siguiendo mi Biblia de mano, la Biblia de Jerusalén de mano, que tengo siempre a mano.
Sí, porque la tengo aquí a mi lado. Pero quiero que, porque algunos dicen, el padre se sabe los textos de memoria. Bueno, primero estoy enfrente de una computadora, tengo las copias aquí, pero en este caso no tengo el versículo 8, así que se los leo. Dice, fíjense bien, ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y fíjense cómo hay algunos que dicen, ahí termina precisamente el texto de Marcos. Del 9 al 20, porque nosotros solo leímos hasta el 15, pero falta hasta el 20, es un añadido que fíjense, ok, está en algunos de los manuscritos, claro, si no, no estaría aquí, ¿no? Sobre todo en el manuscrito que se conoce como W, o W, dice la gente, pero W, ¿no? El código Washington, por eso es W. Ahí está, pero fíjense que en los griegos más antiguos no está. No está, del 9 al 20, no está en el Sinaítico, no está en el Vaticano, en el Codex Vaticanus no está. O sea y lo digo porque fíjense, Clemente Romano no lo va a conocer, Orígenes no lo va a conocer, y así, es decir, hay muchos autores, padres de la iglesia, que esta parte no la conocieron. Repito, está claro en algunos de los manuscritos y está canónicamente aceptado porque luego la iglesia lo va a incluir. Por eso es la importancia, yo siempre les digo, pues, ¿quién decidió cuáles son los textos? Pues fue la iglesia. Pues fue la iglesia. ¿Y cuál iglesia? La católica, porque no había otra. O sea que cuando vienen, ya saben ustedes, los hermanos separados, pero es que la Biblia dice, yo siempre les digo, ¿cuál Biblia? Pues sí, ¿cuál Biblia? Esa es la Biblia. No, pues sí, la Biblia la decidimos nosotros los católicos, ¿cuál era la parte? Entonces, por eso les digo, en esto hay una parte que es importante, porque esto es un añadido, probablemente de alguien que dijo, es que no termina tan bien, hombre. Como que termina que salieron huyendo porque había un temblor, y entonces anteayer tembló en Nueva York, y entonces ya temblaron y salieron huyendo. No, es que no se trata de eso. O sea, es el tema que hubo alguien, no sabemos quién, porque ni el estilo, ni la manera, ni la forma es de Marcos. O sea, si usted compara el versículo del 9 al 20 del capítulo 16 con el resto del Evangelio, no es marquiano. Lo siento, o sea, no es la manera de Marcos de escribir. ¿Qué es lo que hace? Hace un recuento. Entonces recuenta, valga la redundancia, que, ¿cómo se llama? De lo que ya ocurrió. La aparición a las mujeres en particular, sobre todo evidentemente a María Magdalena, que no le creyeron, la aparición a los discípulos que iban camino a una aldea, ahí por lo menos no dice Maús, a una aldea, tampoco les creyeron, insistencia, ¿no? Y fíjense, este es el único pedazo de todos los 4 evangelios en los que Jesús les reclama a los discípulos, porque dice, claro, les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Decir, va a decir, padre, pero algo de eso ha habido, porque anteayer jueves, pues anteayer, cuando escuchábamos el texto, fíjense que yo sí dije, claro, ayer, pues ayer fue el temblor en Nueva York, yo no sé por qué estoy pensando como que estoy grabando para el domingo, no he tenido tiempo. En fin, fíjense el detalle, y es verdad en esto, ¿no? Sí, es cierto que les pregunta, aquellas 2 preguntas que les hace en el Evangelio de Lucas, ¿por qué surgen dudas en su corazón? ¿Ya? ¿Por qué se llenan de espanto? Mírenme, soy yo. Ok, claro, pero no les esté echando en cara. Aquí hay una palabra fuerte en el griego que no es de Marcos. Por eso les digo que no es de Marcos, no es la manera de Marcos de hablar. Huele más a Lucas, de hecho, fíjense. Y que les está rechazando, que le está diciendo, oigan, ustedes bárbaros, que no creyeron a las personas que les dijeron que ya me habían visto, ustedes no les creyeron a ellos. ¿Y quién les va a creer a ustedes ahora que digan que me vieron? Si no, bonito esto. Falta, como les digo, los 5 versículos últimos que habla del envío concreto y que los signos que acompañarán a los enviados, ¿verdad? Acuérdense, tomarán veneno, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Acuérdense de eso, pero insisto, no se lee el día de hoy. Pero fíjense, a pesar de este reclamo del resucitado, les dijo entonces, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Qué bonito que antes del Domingo de la Divina Misericordia, antes de que terminemos pues la octava, escuchamos esto. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda criatura. ¿Ya? Van a decir ustedes, ay, para igual que San Antonio, San Francisco de Asís, que le predicaron a los pajaritos o a los peces. No incluye este tema, implica a todo. El evangelio debe tener consecuencias en todo y para todo. Guardo mi Biblia chiquitita.
antes de invitarles a la oración. Señor del amor verdadero, pon tu luz en nuestras sombras, pon tu paz en nuestras luchas, pon tu voz en nuestros ruidos, pon armonía en nuestras diferencias, pon sentido en nuestras preguntas, pon ternura en nuestros juicios y limpieza en cada proyecto, pon dignidad en nuestra mirada y libertad en nuestras certidumbres, pon tu aliento en el bregar cotidiano y tu amistad en nuestros contrastes. Pon, Señor, tu verdad en nuestras dudas, ponnos, Señor, contigo cuando buscamos tu evangelio para este mundo. Tú que eres el camino, la verdad y la vida. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Feliz fin de semana, pero todavía no final de la octava, que falta mañana.